buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa Teleopina del día de hoy, que tiene una dedicatoria especial a los trabajadores dominicanos con motivo del Día del Trabajo. Y a propósito de la fecha, hemos querido invitar para compartir con él a un dirigente histórico del sindicalismo nacional, Pepe Abreu, presidente del CENUS, Consejo de Unidad Sindical, quien va a estar compartiendo con nosotros algunas vivencias, algunos datos interesantes y realidades sobre los trabajadores dominicanos. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Estamos muy complacidos de compartir con todos ustedes una entrevista con Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS. Lo hemos invitado porque justamente en este domingo estamos celebrando el Día del Trabajo. Llegue mi felicitación a ti, Pepe. ¿Cómo te sientes? Gracias, Dania, y encantado de que nos tengas aquí, sobre todo hoy, que se conmemoran, Dania, 136 años de aquel acontecimiento ocurrido en la ciudad de Chicago, que da pies entonces a la conmemoración del 1 de mayo en todo el mundo, menos en Estados Unidos, porque Estados Unidos, donde ocurrieron los hechos, no quiere ligar la fecha a un hecho luctuoso y prefiere entonces hacer su 1 de mayo en noviembre. O sea, lo refiere hacia allá, la conmemoración. No lo hace el 1 de mayo como lo hace prácticamente el mundo entero, como le estamos haciendo aquí. Vamos a ver entonces esa historia tan hermosa del 1 de mayo que dio origen a lo que estamos celebrando hoy, el Día del Trabajo. Sí, sabe, Dania, que mucha gente en el transcurrir de los años, uno le habla de esta historia y parece como si fuera una ficción, pero parece un tema de película, Pepe. Exacto, pero uno decir que aquellos gestores del 1 de mayo fueron llevados a la horca solo por plantear un tema que hoy luce tan elemental. Necesitamos 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 para la formación, para la educación y para el cuidado familiar. Eso era lo que ellos exigían, la 3-8. Entonces, esa ciencia, por supuesto, el empresariado de ese tiempo, el patronato de ese tiempo, el gobierno de ese tiempo, no la entendía, no la concebía, porque se entendía que el trabajador debía estar al servicio de la empresa hasta el agotamiento. Son 15 horas. Bueno, tú me tienes que dar 15 horas diarias. Wow. ¿Y son 18. ¿Cómo se soportaba eso? Tú me tienes que dar 18. Entonces, estos obreros morían extenuados por la tuberculosis, por el agotamiento físico que recibían, desgaste físico. Entonces, esa actitud hizo que esos trabajadores norteamericanos, entonces, para que veamos, ¿verdad?, que esto se originó en Estados Unidos, y las mujeres textileras de Illinois comenzaran un proceso de movilización. Las mujeres, esa palabra clave. Clave decirlo, sí. Las que emprendieron esta lucha. Así mismo. Y entonces, un grupo de policías lo mandan a contener una de esas manifestaciones. Y en ese proceso de contener esas manifestaciones, la policía dispara y, por supuesto, mata hombres, mata mujeres. Y después, entonces, a los dirigentes fundamentales que no murieron en la refriega, entonces lo condenan a la horca. Wow. Y lo ejecutan, lo llevan a la horca uno por uno. Pero, ¿qué es lo importante? Que esto ocurre en 1886. Estamos hablando de que hoy son 136 años. Eso se expande entonces por el mundo entero, se expande por el mundo. Fue como una llamarada que envolvió al mundo. Una llamarada que ese llega. Atropello contra los trabajadores. Exactamente, que va llegando a los países como por parte, ¿entiendes? En Rusia entonces se da,
aquella revolución bolchevique, la revolución de octubre, encabezada por Vladimir Lenin, ¿verdad? Que conocemos. Y ahí, una de las primeras proclamas de la revolución triunfante es instaurar la jornada de 8 horas. Y como tú sabes, esa revolución se expande a Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumanía, Albania, lo que se denominó la Europa socialista, Europa oriental. Entonces, en todos esos sitios también se va poniendo en ejecución el tema de las 8 horas. Dania, pero también llega a América Latina. Y en el año 1994, Dania, para que nos fijamos en eso, ¿quién estaba en el poder? El generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, ¿verdad? El más recordado, ¿verdad? Trujillo. Y Trujillo en el poder, y el empresariado incipiente de ese tiempo, que era un empresariado básicamente azucarero, porque por ahí comenzó la industria dominicana, por el corte de la caña de azúcar. Mantenía, por supuesto, jornada extenuante, ¿verdad? También. Entonces aparece la figura de un líder legendario, Mauricio Báez, que nace en Palenque, San Cristóbal, pero que se traslada al este con su familia, porque en el este era donde había básicamente la gran cantidad de la industria azucarera estaba instalada y se había desarrollado entre Romana y San Pedro de Macorís, básicamente. Entonces toda la gente confluía del Cibao, el Ingenio Porvenir, el Central Romana, el Ingenio Porvenir, Santa Fe, la Romana, o sea, todos los ingenios prácticamente estaban que todavía se sigue confluían ahí, y todavía hoy están ahí, el ingenio Quiqueya, allá atrás. Entonces, ¿qué pasa? Los trabajadores migraban del sur, por ejemplo, hacia el este, pero venía gente del Cibao y emigraba hacia el este, como por ejemplo Nando Hernández, que fue otro líder, básicamente en la Romana, era de Cabrera, de la parte del Cibao. Y así venían gente, Justino José del Orbe, que vivió hasta nuestro día, porque vivió como hasta los 12 años de Balaguer, ese señor. Ese venía de Villarriba. Entonces ahí comienza un proceso de lucha de los trabajadores dominicanos. Y había 2 mujeres. Quiero mencionarlas porque a veces uno se pone a hacer historia, Dania, y yo me fijo que yo mismo menciono a veces 4 o 5 hombres y no menciono una mujer. Y las mujeres, ¿dónde estaban? Pero habían 2. Estaba Providencia Lugo, de San Pedro de Macorís, y estaba Ana Irma Mesa, también de San Pedro de Macorís. Entonces, estas 2 trabajadoras acompañaban a Mauricio Báez y a Justino José del Orbe y a ese conjunto de trabajadores y de dirigentes que hacían resistencia en busca de establecer ¿qué? Las 8 horas, Dania, y que hubiese un salario en moneda porque se pagaba en vale, Dania. O sea, se le pagaba a esa persona en vale que solo tenían poder de compra en la propia bodega de los ingenios. Es decir, tú no podías salir a comprar a otro sitio, sino que te daban un vale y tú comprabas en la bodega del ingenio. Parece mentira, ¿verdad? Que eso ocurra. Pero ocurría así, y entonces ellos luchaban por las 8 horas porque hubiera un seguro de accidente y un seguro social, porque se estableciera un salario mínimo y porque además se pagara en moneda y que esa moneda fuera la moneda de libre circulación para todo el mundo, claro, para poder comprar en cualquier establecimiento, no solo en la bodega de los ingenios. Entonces esa lucha, Dania, llevó, ¿sabe a qué llevó? A una huelga en el año 1946, donde los ingenios azucareros que ya se habían expandido, porque ya se había llegado a Barahona con un ingenio, ya se había llegado al Cibao con un ingenio, con un ingenio en Montellano, otro en Amistad, otro en Esperanza. Entonces se dio una paralización general en demanda de que tenía que haber una negociación que permitiera que en la República Dominicana se estableciera un código laboral que no había. De ahí viene el Código Trujillo de Trabajo. Así es. Un seguro social. Código Trujillo Hall, creo que se llamaba.
Sí, No. fue fruto del pacto Trujillo-Joya, Sí. pero la gente lo bautizó como el Código Trujillo. Ajá. Nosotros lo bautizamos, ¿verdad? Como Sí. Código Trujillo, como Ajá. para tener una forma de atacarlo, ¿verdad? Era atrás. De acción política. De acción política, ¿verdad? Entonces se crea el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, Sí. que después sale el Hospital Gautier, Ujú. y comienzan a salir las pensiones mínimas, Sí. comienza a salir la protección para los accidentes de trabajo, ¿tú ves? Así es. Se establece el tema de las 8 horas y se establece el tema de que comiencen a discutirse salario mínimo y se obliga entonces a los ingenios en base a ese pacto a que ya no paguen con vales, Ujú. sino que paguen dinero efectivo para que el trabajador pueda comprar en cualquier lugar, no solamente en las bodegas. Eso, por supuesto, Trujillo se ve obligado a hacerlo porque había una vigilancia internacional sobre el régimen. Trujillo era atacado por los trabajadores de Cuba, Ujú. donde estaba Lázaro Peña encabezando la central, por los trabajadores mexicanos, donde estaba Vicente Leombardo Toledano encabezando la parte de los trabajadores mexicanos. Y había llegado al país una migración española, Dania, que Trujillo permitió en el año 1939. Esta migración española que vino como fruto de la guerra franco-alemana, esa migración española que deportaban para acá estaba compuesta por elementos que eran del Partido Comunista Español y del Partido Socialista Español. Entonces tenían conciencia sindical. Entonces esa persona, Trujillo, la recibió fue para darse un barniz de que él era una persona democrática, ¿tú ves? Que no era como decían, que lo acusaban de criminal y de asesino y de tener a la gente presa, perseguida. Entonces Trujillo quería darse una connotación de que no era como se decía, tú ves, y demostrar que esas acusaciones eran falsas. Entonces permitió que 2.000 españoles en esas condiciones llegaran al país. Bien. Dania, y eso fue para él una acción que, aunque le convino políticamente, le resultó contraria, porque esos españoles, contrario a los que vinieron en la conquista, ¿entiendes? Eran otra gente, ¿verdad? Con otra visión, y contribuyeron entonces a elevar el nivel de conciencia de los trabajadores dominicanos. Bien, te propongo una pausa y seguimos con esta historia tan hermosa sobre el Día del Trabajo y lo que ha sido en República Dominicana. No se vayan, volvemos. Estamos conversando en el día de hoy con Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, hablando sobre lo que estamos celebrando en este día, en este domingo, el Día Internacional del Trabajo. Hablemos un poco de cómo se va a celebrar en el país esta fecha con una marcha y cuál es la situación real de los trabajadores dominicanos. Bueno, Dani, nosotros tenemos una concentración que se va a llevar a cabo y se está llevando a cabo en este momento del programa, este domingo. Así es. En lo que denominamos la plazoleta Mauricio Báez, que es una plazoleta que se construyó en honor a ese legendario dirigente. Así es. Que para muchos de nosotros y para mí es el más grande precursor del movimiento sindical dominicano. Entonces, esa concentración va a tener la presencia de nuestra confederación, pero además de la Confederación Autónoma Sindical, que la cita CAS, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Va a hablar una mujer en representación precisamente de las mujeres. Va a hablar un representante de los jóvenes también, y el liderazgo, ¿verdad?, tradicional también, de los sindicatos. Y ahí vamos a expresar cuál es nuestra visión, tanto del presente como del futuro, de cómo los trabajadores dominicanos esperan, por ejemplo, que se desenvuelva la situación en lo adelante en el país. A propósito de eso hay que decir, Dani, que se cumplen 30 años de aplicación de nuestro Código Laboral actual. Recuerda que te hablé del Código Trujillo del año 51 y que el Código actual fue el que superó al Trujillo
Es el que denominamos el Código del 92. Así es. Entonces, este 1 de mayo está haciendo mucho énfasis en el Código Laboral. ¿Por qué lo está haciendo? Porque hay sectores empresariales que están, Dania, mira, poniendo todo su esfuerzo, intentando, como ellos llaman, modernizar el Código Laboral. Así dicen ellos. El Código Laboral, dicen ellos, hay que dinamizarlo, hay que modernizarlo, hay que aperturarlo, hay que flexibilizarlo, porque según su criterio, derechos que están consignados a favor de los trabajadores, que fueron conquistados en base a todo eso que estamos narrando, comenzó en 1886 y llegamos hasta aquí. Ellos dicen hoy que esos derechos ya no son del presente, ya no son viables, ya no se necesitan. Ya un trabajador no necesita unas prestaciones cuando le toque la hora de que una empresa lo cancele. Ya un trabajador no necesita tener un horario. Ya ¿Cómo? Hermana, tantas cosas, ¿verdad? Que ellos entienden que hoy debe como renegarse de ella y regresar, diríamos así, con otra connotación, pero regresar a los tiempos antiguos, a tiempos que ya fueron superados. Por suerte, Dania, hay que admitir que no todos los empresarios piensan así, también, ¿verdad? Sectores empresariales que entienden que no es prudente, ¿verdad? Plantearse temas que lo que puedan sea causar trastorno a la sociedad. Entonces, como sabe, se ha iniciado un proceso de diálogo, se ha reiniciado, porque acuérdate que en el otro gobierno un proceso como de 5 años, larguísimo, sobre el tema del código. Entonces ahora en este gobierno se ha reiniciado la discusión y estamos en una mesa en la que se está haciendo una conversación sobre reformas que nosotros entendemos que sí se pueden hacer al código, porque no es que nos negamos a todas, ¿verdad? Pero hay temas que son fundamentales, derechos adquiridos, que nosotros, por supuesto, no podemos ceder. ¿Y cuáles son esas propuestas que ustedes creen que deben mantenerse en el código y las que debieran salir? Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros le hemos dicho a los empresarios, mira, ustedes no pueden pretender que la cesantía laboral se elimine, porque la cesantía laboral se puede decir así, el único ariete fuerte, ¿verdad?, que ata al trabajador con la empresa. Desde que tú me digas a mí, como empresario, que un trabajador tiene derecho a una cesantía limitada, por ejemplo, a 3 años en una empresa, y que después que pasen 3 años, supuestamente la empresa puede deshacerse de su contrato, ponerle fin al contrato, desvincularlo, como dicen ahora, porque ahora no hablan de cancelar ni de votar, sino de desvincularlo. Pero es lo mismo. El mismo perfume en distinto. Desvincularlo En base. Y solamente tener responsabilidad por 3 años, aunque el trabajador dure 15, ¿verdad? Nosotros no podemos aceptarlo, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, porque ellos dicen, esto es para los trabajadores nuevos, no es para los viejos, es para los que se contraten después de eso. Los viejos ya tienen su derecho. Pero Daniel, ¿puede esta generación de dirigentes comprometer el futuro de una generación nueva con una cosa así? Claro que nosotros consideramos que no, ¿entiendes? Que si la generación que llegue nueva quiere ella hacer eso, ¿verdad? Ella hacer eso. Bueno, pues es una decisión que ella debe tomar, ¿entiendes? Pero no tomarla nosotros por anticipado, porque le guardaríamos a los trabajadores del futuro un mundo laboral peor que el de ahora. Y la tendencia debe ser a mejor, no a peor. Cuando hacemos estas reseñas históricas, tú te das cuenta que el movimiento sindical y la clase trabajadora en general ha ido siempre de peor a mejor, de peor a mejor, de peor a mejor, aunque sea poco a poco, ¿tú entiendes? Así pero de peor a mejor. Nunca ha trabajado para caer en un desnivel que le baje sus condiciones, sino o que se la mantenga o que se la aumente, ¿entiendes? Entonces esta pretensión empresarial, por eso que nosotros la rechazamos y decimos no. Ahora, hay aspectos que ellos nos han planteado a nosotros que nosotros lo entendemos razonable. Por ejemplo, en el aspecto procedimental,
¿entiendes? Esto de los embargos temerarios que se hacen, tú sabes, Sí. desde ciertas oficinas de abogados, basándose en debilidades del procedimiento. Nosotros consideramos que no, que hay que ordenar el procedimiento, ¿verdad? Y darle a las empresas la oportunidad de llegar a instancias conciliatorias que nos permitan llegar a acuerdos sin que no necesariamente todo termine judicializado, porque en un proceso que se Sí. judicialice, muchas veces pierde el trabajador, que tiene que tener un tiempo de espera más largo, pero también pierden las empresas que tienen que pagar un costo más alto. Entonces, como a nosotros no nos interesa que ninguna empresa cierre ni se perjudique, porque después de todo, nosotros ganamos con mucha empresa abierta, Claro. y mucha gente trabajando. ¿Entiendes? Si hay empresas cerradas y poca gente trabajando, el movimiento sindical termina perdiendo fuerza. Entonces, por eso, ahí podemos conversar, dirimir y ver cuál es lo mejor para las partes, porque nosotros tenemos una actitud de diálogo y hasta ahora, hay que decirlo así, la parte gubernamental que ha estado mediando, encabezada por el ministro Luis Miguel de Can, la parte gubernamental, también ha estado en una actitud, diríamos, positiva, tratando de buscar cercanía entre los actores. Ya vamos por unas 6 reuniones, prácticamente comenzando el proceso, y veremos a ver con qué salimos, pero advirtiendo nosotros que hay partes, como reiteramos, en las que no podemos hacer ningún tipo de cambio ni de concesión. Pepe, a mí me encantan las estadísticas porque muestran la realidad de forma tangible. ¿Cuál ha sido la pérdida de empleo en el país provocada por la pandemia, por ejemplo, en estos dos o tres últimos años? Sí, nosotros tuvimos, recuerden, una suspensión de contrato, que fue un gran impacto, porque fue una suspensión de casi 800,000 personas, casi 1,000,000 de personas suspendidas. Por suerte, nosotros logramos algo importante que en otros países no se hizo, que fue los planes fase 1, fase 2, que comenzaron con el gobierno anterior. Eso permitió que al trabajador, aunque fuera de manera limitada, se le mantuviera suspendido, pero que su contrato no se rompiera. Así es. ¿Qué permitió eso? Que muchos trabajadores, aunque pasaron trabajo, eso es verdad, pero superada la pandemia, ¿verdad? O la parte de la pandemia más cruda, ¿verdad? Más fuerte, esos trabajadores pudieron regresar a sus puestos laborales. ¿Y qué quiere decir entonces? Que la mayoría de empresas del país se habilitaron y los trabajadores regresaron. Por eso nuestra pérdida de empleo no fue tan alta como en otros países. Pero sí, hay que decir que básicamente en el área de las pequeñas empresas y de las pymes hubo cierre, hubo suspensión que no permitió el regreso de todo lo que habían sido cancelados, y que unos 30,000 personas no volvieron a sus puestos laborales. Todavía hoy no han vuelto. Por eso se está enfatizando en la necesidad de hacer esfuerzo en la empleabilidad. Solo que hemos tenido, como país, ya no solo como nosotros, ¿verdad? Como país, el tema de la pandemia, ¿verdad? Que ha sido un tema urticante, que se ha mantenido, que ha creado limitaciones hasta en los temas internacionales, de los contenedores, de la cadena de suministro, etcétera, etcétera. Y además, ahora tenemos el colmo de la guerra también. Bueno, entonces, todo eso han sido impedimentos que han interferido en la posibilidad de que se recupere la empleabilidad total. Ahora hay una convocatoria de una comisión de empleo que se creó por decreto presidencial. Esa comisión de empleo se va a reunir en la próxima semana, después de esto, y ahí vamos a ver entonces cuáles son los parámetros actuales y los planes que desde el gobierno y el sector privado se van a poner en ejecución para recuperar esa empleabilidad, porque tenemos algo grande, Dania, que nos preocupa. Yo sé que tú lo tomas muy en cuenta estadísticamente. Mira, no tenemos un desempleo juvenil
de aproximadamente 30%. Y ese es el más peligroso para nosotros. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de que si el desempleo en general es, por ejemplo, de un 14%, cuando lo aplica a los jóvenes, se eleva a un 30 o 34. ¿Y por qué, Pepe? Porque ocurre que el país tiene un manejo de la empleabilidad que siempre acumula casi la misma suma. Es decir, cualquier gobierno crea 100,000 empleos, por ejemplo, al año. Esto lo puede crear, 100,000. Pero se entran esos 100,000 y otros 100,000 quedan pendientes, se quedan fuera. Entonces se quedan 100,000 más y quedan 100,000. Es decir, te va quedando siempre una masa crítica que no se ocupa, que no encuentra colocación en el mercado laboral. Entonces esa masa, ¿hacia dónde corre? Hacia la delincuencia. ¿Entiendes? Eso. Sobre todo porque estamos hablando del sector más vulnerable, más captable por la delincuencia, que son los jóvenes. Entonces, ese es el tema que más de fondo tenemos que trabajar. Así es. Vamos a una pausa y retornamos con Pepe Abreu. No se vaya. Hablamos del Día del Trabajo. El mundo está cambiando. Siempre lo ha hecho. Ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El programa de formación técnico profesional y en artes del Ministerio de Educación ya está en marcha. Transformaremos 79 liceos en politécnicos, turismo y hotelería, informática y comunicaciones, agraria, administración y comercio, electricidad y electrónica, música, danza y teatro y más. Servir es mi pasión. Un logro. Esto es modalidad en artes. La música también es arte. Técnico empleabilidad. Yo me preparo para ser chef. La educación poder transformar. La educación se transforma. Ministerio de Educación. Royal Lavandería reinaugura su primer local, ubicado en la Doctor de Filló frente a Dumé. En Royal usted encontrará expertos sastres y modistas para toda clase de detalles y alteraciones de su prenda de vestir. Recuerde que por cada traje que limpie, le lavamos 2 corbatas gratis. Vista bien, luzca elegante. Venga o llame a Royal Lavandería con el servicio a domicilio gratis que ya usted conoce. Somos expertos en limpieza y empaque al vacío de trajes de novias. 20 sucursales convenientemente localizadas. Avenida Bolívar, Cascue, Rómulo Betancourt, Avenida Tiradentes y en la Carlos Pérez Ricard, esquina central, Arroyo Hondo Segundo. Royal Lavandería. Estamos conversando en el día de hoy con Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, el CENUS. Yo quisiera ahora que habláramos de un tema polémico en estos días, el tema de las trabajadoras domésticas. ¿Qué piensa Pepe Abreu cómo manejar este tema? Usted sabe que la Organización Internacional de Trabajo votó en su última conferencia internacional el convenio 696, que es un convenio que rige el trabajo doméstico a nivel mundial, que hay que hacerlo entender aquí,
la OIT, en la OIT hay 184 países, porque es un organismo adscrito a la ONU. Entonces los convenios de la OIT son de aplicación universal, siempre que los países los ratifiquen, Hay que tener en cuenta eso también. Entonces nuestro país fue de los países latinoamericanos que los ratificó. Solo hay como 4 países que son Costa Rica, Uruguay, Argentina, República Dominicana y Colombia, que ratificaron ese convenio en América Latina. Después que usted lo ratifica, entonces está en la obligación de asumirlo, porque se convierte en una ley del país. Solo que también el convenio manda a una aplicación programada. No es como a pie juntillas, sino programada, porque tiene que hacerlo en base al contexto en que se mueve cada país. Porque usted no va a comparar un país como Noruega, nórdico, ¿verdad? Donde hay un estándar de vida y un desarrollo humano de un 80%, a un país de África, vamos a suponer, ¿verdad? O a un país como nosotros. Hay una diferencia del cielo a la tierra, como se llama. Entonces, por eso, la normativa establece la pauta de cómo aplicarlo. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer aquí? En primer lugar, aclarar, no es que a una trabajadora doméstica va a haber que pagarle cesantía como se le paga a un trabajador normal. ¿Entiendes? Normal. No es eso lo que se está diciendo. No es que se le va a pagar un preaviso como se le paga a un trabajador normal. Lo que se está diciendo es que a una trabajadora doméstica hay que establecerle un mínimo salarial. Eso es lo que se está diciendo, un mínimo salarial. Decir, bueno, las domésticas van a devengar como un mínimo tanto. Esa es la base, ¿verdad? El mínimo. ¿Por qué? No hay una idea de ¿Por qué se hace eso, Dania? Ajá. ¿Por qué? Porque en el código nuestro ahora establece que la trabajadora doméstica debe recibir un salario mínimo, pero no dice de cuánto, sino que dice que está sujeto a lo que las partes decidan y que se tomen en cuenta entonces las ayudas, colaboraciones que recibe la doméstica de la casa donde labora. Es decir, duerme en la casa, come, etcétera, etcétera. Se toma en cuenta eso. O sea, el pago como parte de su pago. El pago en especie, En como especie. parte de su pago. Pero como no dice cantidad, entonces una gente le pone tanto, otro le pone tanto, de acuerdo a su condición. Entonces lo que está tratando de establecer es que haya un mínimo referencia. Entonces se está estableciendo además que las trabajadoras domésticas puedan ir al sistema de seguridad social. Es decir, que tengan acceso a una atención de salud y que tengan acceso a una acumulación para derecho a retiro. ¿Por qué? Porque muchas veces una doméstica se puede pasar la vida trabajando, que yo qué, pero cuando llega la hora de la vejez, bueno, pues no tiene quien la ampare. Entonces, esos planteamientos que se están haciendo, por supuesto, lucen, como está diciendo, polémico. Sí. Porque aquí, y eso lo tuvimos hablar, eso nos lo dijo el presidente de la República, nos llamó y nos dijo que vamos a hacer una reunión para hacer un intercambio de cómo sería la aplicación del tema, Dani, para que la gente sepa que no es que está, sino cómo sería. ¿Por qué? Por un tema que hay que entender también. A veces una misma trabajadora tiene una doméstica, una ayudante. Que le ayuda con sus hijos. Pero es una trabajadora. Ir a atender los hijos, pero cuando tú vienes a ver, Dani, es una trabajadora que lo que gana son, ¿qué? ¿Entiendes? No gana un salario de lujo, ni mucho menos, ni es una persona rica, etcétera, etcétera. Es una persona de bajo ingreso también. Entonces, uno tiene a veces alguien que asista a otra que trabaja en una casa de familia, pero esa que le asiste, prácticamente está asistiendo a alguien que se diferencia de algo en ella, pero es tan pobre como ella. Entonces, pero que ella va a pasar a ser empleadora de esa que ella contrata. Exactamente. Entonces tú tienes que tener cuidado el tipo de carga, ¿verdad? Sí. Que le pone a esa persona, porque no va a poder cumplir. No va a poder. Por eso es que en el mundo, en el campo internacional, lo que se ha hecho es
más que otra cosa, desarrollar la denominada industria del cuidado de la persona. ¿Cómo funciona eso? Que esa industria del cuidado, esa sí es buena, Dania, porque esa es que el Estado asume entonces el control de la industria del cuidado. Por ejemplo, yo vi en Finlandia, pero estamos hablando de Finlandia. Imagínate. Unos compañeros que me llevan a una reunión de trabajadores de la industria del cuidado. Y yo que nunca había oído eso, ¿verdad? Le pregunto, me dice, no, nosotros nos encargamos es de que ningún anciano esté solo. Que si esa persona está sola, hay una persona sin nada que va y le cocina, le limpia, le hace aquello, le hace lo otro, hasta afeitarlo, ¿entiendes? Porque ellos dicen que eso le sube la estima a ese trabajo, a ese anciano que está solo, ¿tú ves? Y entonces ustedes, no, nosotros somos bien pagados, ¿verdad? Y bien protegidos. Es decir, que la gente le gusta ese empleo, Dania, porque además de entrenarlo desde el punto de vista humano y sabe que está cumpliendo una misión humana, también esa persona es altamente remunerada y protegida. Sí. Entonces, eso es lo que en definitiva termina resolviendo los temas. Y hacia ahí es que hay que apuntar, ¿no entiendes? Lo que estamos hablando del tema de la doméstica es algo que es una especie de transición, diríamos así, hacia lo que debe ser esa industria del cuidado del que nosotros estamos hablando. De manera que aprovecho el programa para decir, no, a la gente que no tenga como ese temor, esa tensión frente a eso, que nada de eso... Eso ha removido el avispero, Pepe. Nada de eso se va a hacer tampoco así, a lo loco, imponiéndolo, no, sino que se va a hacer en base a un trabajo de persuasión, de motivación, y de que además el gobierno asuma cierto nivel de compromiso, porque solo así podría resolverse situaciones como, por ejemplo, la cotización a la seguridad social. ¿Entiendes? ¿Cómo se haría? ¿Cómo alguien, verdad, que no tenga esa posibilidad cotiza por su doméstica a la seguridad social? Eso hay que hacerlo, ¿entienden? ¿Qué tipo de mínimo se establece? Sí, es complicado. Porque esto no es como las empresas, que tú puedes establecer un mínimo para la empresa grande, un mínimo para la pequeña, un mínimo para la pyme. O sea, aquí tú no puedes hacer eso, porque tú estás hablando con persona, individuo. Es Dania Gori. Así es fulana de tal. Entonces, no es lo mismo legislar para una empresa que legislar para una persona. Directamente. Bien, pues vamos a una pausa y retornamos con Pepe Abreu en la parte final de nuestro programa. No se vayan. Nos acompaña en el día de hoy Pepe Abreu, presidente del CENUS, Confederación Nacional de Unidad Sindical. Yo quisiera que en la parte final del programa, Pepe, analizáramos cuáles son tus planteamientos sobre las propuestas concretas en favor de los trabajadores dominicanos y hablar un poquito del tema de las pensiones. Bueno, hay que decir que la autoridad, presidente, tiene que poner énfasis en lo que está pasando en este país con los niveles inflacionarios. Yeah. Estamos hablando de que por primera vez en muchos años, es verdad que hay factores externos, pero vamos a hacer una inflación de 2 dígitos, primera vez. Bueno. La canasta familiar de quintil más pobre, quintil 1, subió a 24,000 pesos. Lo que quiere decir que aún con la discusión que tuvimos de los salarios mínimos, etcétera, etcétera, estos mínimos están por debajo de esa canasta familiar. Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo mayor por empujar la producción nacional, los artículos de ciclo corto, dedicarse a eso, porque como no podemos contar mucho con el campo internacional todavía, por los factores que se están dando, entonces necesitamos ir más allá aún de lo que se hizo con el tema de quitarle los aranceles a una cantidad específica de productos y entender que lo que nos puede salvar de ese tema es la producción local. Trabajar el tema de la seguridad social, hay que reformar la ley en el campo de la salud
de manera integral. Y el sistema previsional, que es el tema de las pensiones, que tanto nos preocupa, ¿verdad? Claro. Que llegamos aquí, hay que entender que en la proyección que se está haciendo, cuando los jóvenes de hoy, que son los cotizantes de este sistema, vayan a buscar sus pensiones en unos 15 años aproximadamente, nos vamos a encontrar con una tasa de reemplazo que oscila entre un 20 y 22 a un 26%, lo que quiere decir que las pensiones van a ser muy bajas. Por eso nosotros hemos dicho, el tema no es distribución de tanto por ciento, no, ese no es el tema de ese sistema. El tema es que ese sistema hay que transformarlo para que las pensiones que vayan a recibir las generaciones que van a beneficiarse de ellas por tema de edad y aporte de sus cotizaciones, pues reciban pensiones que el resto de la vida, después de su retiro, que le toque estar en este mundo, por lo menos sea digno, ¿verdad? En el sentido del tipo de ingresos que perciban. Entonces, Dania, en esos temas es que el gobierno debe enfocarse, y sobre todo en el tema referido a la empleabilidad de la juventud que hablábamos ahorita, sí. Porque este desempleo juvenil, ¿verdad? Hay que ponerle costo porque es evidentemente preocupante. Y hay otro tema que a mí me preocupa mucho, la elegibilidad de las personas después que pasan de 40 años. No quieren emplear a nadie después de 40 años. Ese es otro tema muy, muy negativo, porque en los países verdaderamente desarrollados, que se respeta los derechos de la persona, es lo contrario, ¿verdad? No se actúa de una manera que alguien, porque tenga una edad X, sea descartado de un puesto laboral. Al contrario, se aprecia la experiencia. Y además, si los sistemas de pensiones tienen grandes presiones nacionales e internacionales, y tú comienzas entonces a excluir a la gente de los puestos laborales antes de cumplir una edad de retiro razonable, entonces tú estás contribuyendo a presionar más el propio sistema de pensión, que desde los mismos estados y de los mismos empresarios se dice que son insuficientes. ¿Tú crees que debería figurar en el nuevo Código Laboral ese hecho, que se elimine esa discriminación por edad? Sabes que ahora que me habla de eso, el doctor Albuquerque, el doctor Rafael Albuquerque, sí, que es uno de los asesores nuestros, de fundamentales, de los mejores especialistas laboralistas que hay en este país, bueno, pues él, uno de los temas que nos dijo, y estamos discutiendo que vamos a llevar a esa mesa de discusión, tiene que ver precisamente con esa actitud discriminatoria, porque consideramos que es hora de ponerle a eso un paro, ¿verdad? A esa actitud que se tiene de, inclusive, decir por anticipado. La persona debe tener tal edad, ¿entiendes? Por anticipado, es decir, para que ni siquiera lo intente. Desde los 35 o 40 años lo consideran viejo. Para que ni siquiera lo intente. Y ya de 35 considerándolo viejo. Sí. Antes se tenía un marco por lo menos de que hasta 35, según el sistema de Naciones Unidas. Ya no, ya ni eso. Se quiere hablar es de menos de 30. Y lo grande es... ¿Menos de 30? Así mismo es. No. Y lo grande es que se le quiere pedir muchas veces a esa juventud que tenga experiencia y manejo. Pero hermano, tú no le has dado la oportunidad de que adquiera esa experiencia. No se la ha dado, ¿verdad? Esa persona necesita entrenamiento, trabajar, y para tener experiencia se necesita incursionar en el campo, porque muchas veces tú puedes tener una persona graduada. Tú eres un camarógrafo, está ahí. Sí. Tú no puedes graduar de camarógrafo en una universidad. Pero si no tiene práctica, se embromó. Por eso es muy bueno, ahora me recordaste eso, lo que está haciendo el compañero Rafael Santos. Yo compañero porque fue compañero de nosotros, el sindicato. Las luchas. Él está trabajando por la libertad del país. Hizo un mucho muy interesante, Rafael Santos. Y siempre aportando. Y él ahora mismo está haciendo un esfuerzo extraordinario, buscando de situar a Infotep en los barrios, en los sectores carenciados, para tratar de que los jóvenes de esos barrios se tecnifiquen, ¿tú ves? Porque a veces un técnico, Dania, si tiene preparación, puede tener más ingresos hasta que un profesional cualquiera.
¿Entiendes? Si un buen técnico puede tener mucho más ingresos que un profesional, que un abogado, que un ingeniero, si está calificado. Y Infotep es una buena escuela de calificación. Entonces ese trabajo que se está haciendo, nosotros lo apreciamos. Y precisamente hoy, 1 de mayo, lo estamos resaltando en las intervenciones que estamos haciendo desde el manifiesto conjunto que se ha expuesto vía las 3 confederaciones del país. Así es. Otro tema interesante es el de los riesgos laborales. Háblame un poquito de eso, Pepe. Sí, tenemos el tema del Indopril. Es un tema que los riesgos laborales, por lo menos se ha ido adquiriendo conciencia del riesgo. Ya son, como se dice, una de las partes positivas de la ley de seguridad social. Eso, porque ya el riesgo laboral es universal, no como antes, que solo era para trabajador del sector privado. No incluye el público, ya hoy incluye al trabajador público e incluye a todo el que está formalizado, porque obliga a las empresas, sean públicas o sean privadas, a cotizar al sistema de riesgo laboral. Y hay que decirlo, en la mayoría de situaciones que se ha tenido con los riesgos laborales, la cobertura que da riesgos laborales es una cobertura efectiva, es una cobertura total. Muchas veces se confunde riesgo con salud y a veces se quieren cargar temas que son de riesgo a la salud. Por eso es que es importante que Indopril haga propaganda, campaña propagandística, que programas como este, como otro, tengan los anuncios, por ejemplo, de Indopril y demás asuntos, porque eso le va creando tanto a las empresas como al propio trabajador el sentido de dónde debe canalizar su situación cuando sufre el impacto de un riesgo laboral. Te regalo el minuto final para que des un mensaje de despedida a los trabajadores. A despedirme, pido a los trabajadores dominicanos y trabajadoras que esto que hemos visto hoy en este 1 de mayo se convierta en un estandarte, que lo extiendan a aquellos que no pudieron estar con nosotros y que se abra el entendimiento tanto de gobernantes como de empresarios, a fin de que encaucemos este país por un proceso de diálogo con resultados, porque en la República Dominicana, por suerte, todavía tenemos la oportunidad de entendernos. Toda la guerra, en definitiva, terminan luego en una negociación. Rusos y ucranianos se están matando, pero al final va a tener que terminar en una mesa de negociación. Bien. Si hubiesen ido a la mesa antes, quizá la guerra no llega. Bien, pues con estas palabras interesantísimas despedimos esta entrevista de Pepe Abreu, presidente del CENUS, Confederación Nacional de Unidad Sindical, agradeciéndole a ustedes que hayan estado con nosotros, felicitando de nuevo a todos los trabajadores dominicanos en su día. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.